¿Qué tal? Muy buenos días a los que se encuentran conectados el día de hoy. Eh, el día de hoy, pues arribamos a la semana número 13 del curso de topografía y el tema a tratar o a desarrollar, pues va en dirección a iniciar a ver los métodos de levantamiento que uno puede utilizar a la hora de realizar un levantamiento planimétrico. Entonces, estos métodos, pues van en función de ciertas características que pueda presentar un terreno, ¿ya? O el lugar donde se ubica el terreno. Entonces, y no siempre se debe de abordar con un método de levantamiento. Entonces, en esa dirección es que vamos a enfocar ahorita las últimas semanas del curso, en ver esos métodos y, y el día de hoy pues vamos a iniciar con el primer método, eh, el cual pues ya en un momento les voy a proyectar la presentación y con eso pues arrancamos. Asimismo, siempre vamos a tener el espacio para resolver dudas acerca del mismo tema. O sea, siempre voy a tener ahí vamos a ver, siempre voy a tener ahí toda la disposición de verificar eh, sus dudas y tra- ir viendo y tratando de explicarle nuevamente la duda que tenga con el objetivo de que quede lo más claro posible. Entonces, como les mencionaba, estamos en la semana número 13 y el tema de hoy es en relación al método de levantamiento que se denomina estación central más radiaciones o estación central con radiaciones. Entonces, el método de estación central, pues es un levantamiento topográfico que tiene como propósito fundamental representar gráficamente a través de un plano topográfico un polígono cualquiera según las condiciones de vegetación, relieve y otras características. ¿Ya? El- un, a- aplicando un método de levantamiento, pues ese sería como su propósito o el objetivo de realizar una medición, ¿ya? Entonces, porque prácticamente nosotros queremos llevar a cabo en la medición, pero para poder eh, representar o a través de una hoja, en una hoja, poder graficar la forma del polígono del terreno y sus características geométricas. ¿Y cuáles son las características geométricas? Pues tienen ángulos, tienen distancias, eh, tienen coordenadas de sus vértices, colindancias, etcétera. ¿Ya? Y de acuerdo a sus condiciones de vegetación y relieve, pues vamos a plantear un método para poder llevar a cabo un levantamiento. ¿Bien? Entonces, el método de estación central con radiaciones hablará del levantamiento de poligonales cerradas. ¿Bien? Recuerden ustedes que una poligonal cerrada, pues eh, es aquella formada por una serie de líneas consecutivas cuyas longitudes y direcciones se han determinado a partir de mediciones en el campo. O sea, por lo que la poligonal cerrada es aquella en la que el último punto del recorrido del itinerario ha de coincidir con el primero.
quiere decir de que al momento que nosotros iniciamos a medir el primer punto, vamos a decir que va a ser un polígono cerrado cuando eh, hacemos coincidir en el dibujo, ¿ya?, la línea que une el último punto con el primero donde iniciamos el levantamiento, ¿ya?, el primer vértice. Entonces, esas líneas, ¿ya? O sea, la poligonal es una serie de líneas consecutivas que se unen a través de los vértices, pero que la última línea, para que se forme el polígono cerrado, debe de volver a coincidir con el primer vértice que se ha medido en campo. Entonces, el método consiste en estacionar el aparato en un punto de tal manera que desde allí sean visibles todos los puntos que se pretenden levantar o medir, y al mismo tiempo, pues como parte del quehacer de un operador del instrumento, tener referencias como la medida de la altura a la que se encuentra el instrumento a partir de la base de la referencia, ¿ya? Entonces, acá realmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, lo que nos indica el método, y es un factor común, es de que nosotros tenemos que tener bien claro cómo es que vamos a llevar a cabo el, el poner en estación el aparato sobre algún punto, ¿ya? Recuerden ustedes que para este método lo fundamental o el objetivo que persigue es que a través, desde desde un solo punto o de una sola estación, ¿ya?, se debe de llevar a cabo el levantamiento de todos los vértices que conforma el terreno, ¿ya? Pero para ello siempre hay un inicio, ¿ya? Y este inicio pues se refiere más que todo a la puesta en estación del instrumento que vamos a utilizar. Entonces, recordemos de que para poner en estación un aparato, llámese teolito, llámese estación total, se deben de seguir ciertos pasos o se deben de realizar ciertos procedimientos para poner en estación el aparato. Entonces, y lo podemos resumir en 5 pasos: el armado, el centrado, el nivelado, el orientado y el acerado, ¿ya? Entonces, en este párrafo, en el segundo párrafo, pues ustedes pueden observar y pueden leer, y así mismo pueden escuchar lo que dice, que posteriormente se orienta el aparato a un punto, ¿ya? Recordemos de que el aparato, con respecto a la orientación que se le debe de dar, pueden ser dos opciones que son comúnmente los que se utilizan. Podemos referir o podemos orientar nuestro aparato hacia un norte arbitrario o hacia el norte magnético. Recordemos de que siempre hemos hablado sobre esta orientación. El norte arbitrario va a ser aquel que el operador decida, ¿ya?, para poder orientar el aparato. O sea, el orientar significa que nosotros vamos a partir de ese punto, ¿sí?, aduciendo que es el punto cero, ¿ya?, o el punto de inicio en cuanto al, eh, en cuanto al movimiento horizontal o o al, al aumento de los ángulos de acuerdo a
a la posición en donde se encuentra cada uno de los vértices, porque lo que nos va a dar va a ser precisamente un ángulo, ¿ya? Pero va a ser a partir de que nosotros definamos hacia dónde se ubica el norte, ¿ya? Porque lo que nos interesa es conocer también el ángulo de abertura que tiene desde el norte hacia el primer punto, hacia el segundo, tercero, cuarto, hasta n cantidad de vértices, ¿ya? Porque a partir de ahí, pues nosotros vamos a, los datos que nos reflejen nos va a servir para nuestros procesos de gabinete. Bueno, entonces, independientemente si el operador decide que sea un norte arbitrario o sea un norte magnético, pues al momento eh, de identificarlo o de materializarlo, ¿ya? Se procede al último punto que es el de el aceramiento o el acerar el instrumento. El acerar pues no es más otra cosa que indicarle al aparato que en esa dirección el ángulo horizontal o el ángulo azimutal debe de tener valores de 0 grados, 0 minutos y 0 segundos, que prácticamente es lo que nosotros denominamos el origen angular, ¿ya? Asimismo, el ángulo vertical debemos de procurar de colocarlo a 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. Con esos dos ángulos, que son los que maneja el aparato, podemos ya iniciar con nuestro levantamiento del primer punto y luego proseguir con los subsiguientes. Entonces, a partir de ese origen angular, se empiezan a avisar, ¿ya? O se empiezan a observar desde el instrumento los diferentes puntos de levantamiento del terreno, al cual nosotros le podemos denominar a cada uno de los vértices, a cada uno de los mojones o a cada uno de los esquineros, identificándolos con un código. Pueda que sea este numérico o pueda que sea a través del alfabeto, ¿ya? A través de letras. Como podemos observar, podemos denominarle como A, B, C, D o 1, 2, 3 y sucesivamente, ¿ya? Y como es, y como el método que estamos aplicando es de estación central, quiere decir de que el aparato va a quedar fijo en ese punto, ¿ya? Y únicamente se va a estar girando el aparato para medir o levantar los valores de cada vértice, ¿ya? Recordemos de que vamos a tener al el cadenero se debe de mover en cada punto, ¿ya? Y nosotros somos los que tenemos que realizar las lecturas a través del aparato. Entonces, este método es el más sencillo y siempre que sea posible es el más apropiado para ampliar, porque el error queda localizado en el punto y este error cometido no se transmite a los demás puntos de la radiación, pero debe ser aplicado únicamente a polígonos de poca extensión, que sean planos y con vegetación de poca altura. O sea, es ideal el método, o sea, eh, porque nos representa menos errores, ¿ya? Eh, y que la misma, pues, se encuentra a partir o sea, el error que nos puede dar, pues, es muy mínimo, ¿ya? O sea, no quiere decir de que no se cometa un error humano o, o, o de instrumento, o propiamente del instrumento, ¿ya? Pero que el error únicamente queda en el punto y no en los demás. O sea, que si existe un error, ese error solo va a estar en una ubicación y que la misma pues no se va a transmitir no se va a prolongar a todos los puntos, ¿ya? Bueno, dos,
deben ser polígonos de poca extensión, ¿ya? Por ejemplo, si tiene que ser, o sea, aplicarlo en un terreno de una caballería, pues no se podría, porque la extensión es demasiado. Si hablamos de un lote de 20 por 20, pues probablemente lo podamos llevar a cabo, ¿ya? Por ejemplo, en las lotificaciones, podemos nosotros medir un lote de 20 por 20, de 25 por 25, y que por lo general los lotes urbanos eh, pues son lotes que representan en cuanto a su topografía, es una topografía ah, con poco porcentaje de pendiente, prácticamente planos, y donde su vegetación pues es muy poca, ¿ya? Muy poca vegetación y es de fácil, eh, es de fácil remover, ¿va? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de lo que hemos estado platicando anteriormente. Entonces, como primer método o primer paso del método, independientemente sea estación central u otro método que vamos a ver más adelante, una de las claves para poder definir qué método de levantamiento podemos utilizar es el reconocimiento que nosotros le damos al terreno, ya sea el mismo día que vamos a medir o días eh, antes de ir a realizar la medida, porque nos debemos de preparar, ¿ya? Reconocer el terreno para ver la factibilidad de aplicación del método, identificar aquellos puntos en donde el aparato pueda estar colocado o se pueda armar, centrar, nivelar, orientar y acerar. En el que desde ese punto se puedan observar todos los vértices del polígono, ¿ya? Y que aparte de identificar el punto, pues nosotros debemos de, eh, cuando digo identificar, identificamos en dónde puede estar y a ese punto, pues o a ese lugar, pues hay que definirle una referencia, ya sea a través de un trompo o a través de una estaca que tenga una cierta altura muy pequeña, de 20 centímetros, mucho, o menos de esa, o un clavo de lámina, o un clavo clavado en una tapa, una rosca de refresco o de algún, de gaseosas. ¿Ya? Entonces, el objetivo es, aparte de identificarlo, hay que dejar una marca en el suelo de ese punto, porque en ese punto nosotros vamos a realizar el armado, el centrado, el nivelado, el orientado y el acerado. ¿Ya? Y a ese punto, en nuestra metodología y en las subsiguientes, le vamos a denominar estación cero. ¿Ya? A ese punto va a recibir como nombre estación cero. Luego, pues ya viene lo que les mencioné. El armar, el centrar, el nivelar, el acerar, el materializar la posición del norte, ¿ya? Entonces, hablábamos de que si vamos a utilizar un norte arbitrario o un norte magnético, ya sea que si necesitamos materializarlo o identificar el punto, pues este debe de estar aproximadamente a una distancia del aparato de 3, 5 a 10 metros de distancia, ¿ya? Por la facilidad de poder identificarlo y la facilidad de realizar la observación a través del instrumento. ¿Ya? Si lo tenemos muy cerca, pues nos va a representar alguna dificultad visual.
Entonces no debe de interferir mucho en, en ese aspecto. Entonces, ahora, ¿cómo lo materializamos o cómo lo alineamos? O sea, lo que hay que hacer es alinear el aparato con respecto a la referencia del norte, ¿ya? Y aquí lo vamos a ver por medio de una gráfica, ¿va? O por medio de dibujos. Entonces, prácticamente aquí vemos la estación o un teodolito electrónico, ¿ya? El teodolito, recuérdense, cuando uno arma los instrumentos topográficos, me refiero a que lo primero que armamos es el trípode, ¿ya? El trípode, antes de iniciar a abrir las patas de la misma, nosotros debemos, como operador del aparato, debemos de, eh, de colocarlo a una altura. O sea, primero liberamos las tres patas, pero no las abrimos, sino únicamente vamos a configurar la altura que va a tener el trípode. ¿Y cómo hacemos eso? Pues en algún momento les mencioné que lo primero que se debe hacer con el trípode es que la altura debe de estar eh, a la altura del pecho de la persona quien va a operar el instrumento, ¿ya? Por lo tanto, una tercera o segunda persona no puede colocar el aparato sobre el punto, ¿ya? Sino que tiene que ser la persona encargada de operar el aparato quien debe de llevar a cabo esa primer actividad, ¿ya? Entonces debe de configurar la altura a la altura de su pecho. Luego se procede a abrir las patas y a fijar una de ellas y tener libre las otras dos para realizar los movimientos que se necesitan, ¿ya? Para poder, ahí sí que, eh, el poder manipularlas en relación al centrado que se necesita llevar a cabo con el eje del instrumento con respecto a la marca establecida en el suelo. Bueno, hagamos de caso que aquí ya está armado, centrado y nivelado, ¿ya? Entonces, nos faltan los últimos dos pasos, que es el orientarlo y acerarlo. Para ello, pues tenemos que, ya sea que lo materialicemos o que identifiquemos algún objeto dentro del terreno, el cual nos va a servir como referencia de norte. En este caso, pues vamos a proceder a materializar una posición de norte. Entonces, que de acuerdo a la extensión en la que vamos a medir, si tenemos posibilidad de ponerlo a 5 metros, lo ponemos a 5 metros. Pues si tenemos que tener, si no tenemos tanto espacio, por ejemplo, por la extensión que tiene el terreno, pues podemos utilizar una distancia de 3 metros, que sería lo mínimo que podríamos utilizar, ¿ya? Pero para este ejemplo, pues vamos a utilizar una distancia de 5 metros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y primero, pues identificamos la distancia, o sea, medimos la distancia a partir del trompo, del punto, o sea, el trompo va a ser, en este caso, lo que vamos a utilizar como referencia del punto en donde se centró, se niveló el aparato, ¿ya? A partir del eje del trompo, de eje a eje, pues vamos a medir 5 metros y colocamos el segundo trompo, ¿ya? El cual va a estar a 5 metros. Entonces, luego, pues, por medio de una plomada, nosotros hacemos coincidir
el hilo vertical con el punto marcado sobre el trompo o en el trompo, ¿ya? Entonces, con la plomada, recuerden que la plomada debe de quedar lo más vertical posible. Y el hilo de la plomada, pues va a ser la línea, ¿ya? De prolongación en relación al norte, para poder nosotros colocar nuestro telescopio a una altura o a una posición lo más horizontal posible. Bueno, entonces, hacemos coincidir primero el hilo vertical. Recordemos de que de manera interna el telescopio eh, cuenta con 4 líneas, ¿ya? A esas líneas nosotros les denominamos hilos estadimétricos. Entonces, estos hilos estadimétricos vamos a contar con 3 hilos horizontales y un hilo vertical. El hilo vertical es el que debe hacer coincidir con el punto marcado en el trompo. Asimismo, ese hilo nos va a servir para poder eh, colocar el telescopio a lo más horizontal posible. Lo más horizontal posible es que se ubique en un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces, el hilo de la plomada, pues va a ser la línea, ¿ya? O hace la prolongación de la línea de la dirección del norte, ¿sí? Entonces, por eso acá en el paso 3 nos indica precisamente eso. Colocar el hilo de la plomada en el punto observado 1 y mediante el movimiento azimutal girar el aparato hasta encontrar el hilo. Auxiliándose de la mira del rifle del telescopio, se debe de aclarar los hilos y la imagen, asegurando el tornillo horizontal y con el nido tangencial y micrométrico de la azimutal, se hace coincidir el hilo vertical del aparato con el hilo de la plomada. Se lee el ángulo azimutal del tornillo minutero. Entonces, vamos ahí, eh, nos auxiliamos de la mira del rifle del telescopio para aclarar los hilos. El hilo vertical, por lo tanto, debe de también, a partir de ubicarlo en el punto sobre en el tronco, pues nos va a permitir también hacerlo coincidir con el hilo de la plomada, ¿ya? Se aclara por medio del telescopio, pues se va aclarando esa imagen. Recuerden que tiene graduación para enfocar y desenfocar, ¿ya? Tanto para la mira como para enfocar y desenfocar los hilos. Entonces, ya teniendo esa coincidencia, pues nosotros eh, eh, giramos nuestro telescopio hasta lograr que la misma esté lo más horizontal posible, ¿eh? Entonces, ya teniendo esa orientación, pues nosotros leemos el ángulo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a colocar el ángulo azimutal en 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. Entonces, el paso 4 nos indica que debemos de sustituir el hilo de la plomada por el estadal y hacer coincidir el hilo vertical del aparato con el centro del estadal. Con el movimiento vertical del telescopio puede colocarse el hilo inferior en un número entero del estadal, generalmente 1 metro, y efectuar la lectura de hilos y del ángulo vertical auxiliándose del tornillo minutero, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, el, ya teniendo el hilo vertical a un ángulo de 90 grados, sustituimos el, eh, la plomada y colocamos en su lugar
que es la regla, ¿ya? En este caso, nosotros podemos denominar la regla graduada, estadal o estadia. Cualquiera de los tres, pues es correcto utilizarlo. Entonces, estando el telescopio a 90 grados, nosotros realizamos una lectura, ¿ya? Una lectura. Y esta lectura, pues, va a corresponder, o sea, la regla, aparte de traer números, también trae una línea en medio. Y esa línea en medio, pues, tiene que quedar, ahí sí que debe de coincidir ese hilo o esa línea con el hilo vertical, debe de coincidir. Entonces, y ya realizamos la lectura, ¿ya? Realizamos la lectura que va a estar en ángulo horizontal, 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, en ángulo vertical, 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. Y en valores de hilos estadimétricos, pues vamos a leer tal cual nos refleja internamente, o sea, haciendo la observación a partir del telescopio, pues vamos a leer los valores que nos refleja o que nos indica el estadal. Esto sería el llevar a cabo la materialización del norte. Bien. Entonces, acá nosotros, en este punto, nosotros tenemos nuestro aparato configurado en 0 grados en ángulo horizontal y en 90 grados en ángulo vertical, que sería lo ideal siempre de tener esa configuración, ¿ya? Si por X o Y razón eh, nuestro ángulo vertical no quedará en 90 grados, pues tampoco es de que quiera decir de que esté mal, ¿ya? La cosa es de que nosotros a la hora de materializarlo tengamos bien identificado dónde se ubica el norte, ¿ya? Porque precisamente al momento de terminar o de finalizar de medir el último vértice de nuestro polígono, nosotros tenemos que llevar a cabo un último procedimiento que se refiere a determinar el cierre angular. Y el cierre angular, pues lo podemos realizar. eh, una de las opciones es volver a observar el norte que nosotros establecimos, ¿ya? Y con ello, pues vamos a observar de manera interna el valor del ángulo azimutal, ¿ya? Y la vamos a comparar con el ángulo, ahí sí que con 0 grados, y el ángulo de cierre a cuánto asciende. Y ahí podemos hacer el cálculo, ¿ya? Bueno, ahí prácticamente el aparato ya está armado, centrado, nivelado, orientado y acerado, en este punto específicamente, ¿ya? Entonces, eh, ese sería como uno de los pasos a tener en cuenta, no solo para la metodología de estación central, sino que se repite con otras metodologías, el poner en estación el aparato, ¿ya? El poner en estación el aparato es esto precisamente. Acá ya está listo nuestro aparato para girarlo hacia el primer vértice y empezar a realizar las anotaciones respectivas. Ese sería como uno de del primer tema a abordar en cuanto a a la metodología que vamos a ver. Si tienen dudas, por favor, con lo que acabo de explicar, pues sería bueno que me lo hicieran ver, ¿no? O sea, me manden el mensajito o el correito y con gusto, pues
Si hay algo en que no quedó claro, pues yo se lo vuelvo a explicar. Ya, continuemos entonces. Voy a quitar la presentación y les voy a colocar otra. José Antonio Ceballos Flores, ¿no sería más fácil elegir un vértice como norte? Sí es posible, o sea, eh, podemos indicar que nuestro norte va a ser nuestro primer vértice. Entonces ahí estaríamos hablando de un norte arbitrario, que es nuestro vértice y a la vez nuestro norte, ¿ya? Eh, todo es posible. Ahí sí que, como les mencionaba, que media vez si nosotros elegimos tener un norte arbitrario, este pues puede ser cualquier objeto en el terreno, ¿ya? Entonces, si ya tenemos, tal vez por la facilidad de que el esquinero ya está materializado y ya está, sabemos dónde se ubica, pues únicamente pues iríamos a colocar lo que es la regla graduada o el estadal hacia ese punto, ¿ya? Y a partir de ahí realizar el acerado, ¿va? O sea, colocar nuestros valores en 0 grados y en 90 grados, tanto para la sinutal como el vertical, ¿ya? O el cenital. Sí, es una opción, ¿ya? Eh, sin embargo, debemos de tener muy claro, ¿ya? Si si la orientación de nuestro polígono no es tan fundamental para, para el propósito del plano, ¿ya? Recuérdense, pues, ¿por qué se elige la orientación? ¿Ya? La orientación es fundamental porque
va a ser eh, el factor que nosotros al momento de dibujar el polígono, el polígono va a tener cierto, por ejemplo, si midiéramos dos veces el mismo polígono y agarramos el vértice, el primer vértice como norte, y realizamos la medición de todos los vértices y nuevamente volvemos a avisar el vértice 1 para poder determinar a cuánto asciende el error de cierre o el valor de cierre angular, nos va a dar ciertos valores, ¿no? Pero si nosotros volvemos a medir el mismo polígono, pero ahora nosotros orientamos el aparato hacia un norte magnético, ¿ya? A través del uso de una brújula y lo materializamos como se los planteé, eh, vamos a tener el resultado en cuanto a muy parecido a distancias, a, en cuanto a valores de coordenadas, ¿ya? Lo que no va a ser igual va a ser en la forma en la que está orientado el dibujo, ¿ya? Entonces vamos a tener los dos polígonos, pero vamos a ver de que uno va a tener un movimiento hacia la izquierda, hacia la derecha, o sea, se va a ver movida la figura con respecto a aquel levantamiento orientado hacia un norte magnético. O sea, va a ser va a ser la misma figura, solo que lo vamos a ver un poco más inclinado hacia un lado, ¿ya? Y, eh, y ese va a ser la diferencia de nuestro dibujo, de nuestro polígono, ¿ya? De levantamiento en sí. Entonces, acá, en, por ejemplo, aquí en el Petén, donde me ubico laboralmente, eh, y en el rollo en que yo estoy, hay muchos planos antiguos, ¿ya? En el que se hicieron levantamientos con, em, con un norte arbitrario, otros que se hicieron con un norte verdadero o un norte magnético, ¿ya? Y entonces, y tenemos el plano catastral medido con GPS, ¿ya? Entonces, las tres figuras, pues van a tener, o sea, la figura pues va a ser muy parecida, solo que va a estar movida o inclinada, por lo tanto no va a ser el reflejo real del polígono, ¿ya? La vamos a ver inclinada hacia un lado o hacia otro, por lo tanto, el orientarlo, eh, el orientar nuestro aparato hacia un norte magnético, pues nos va a dar ese resultado más apegado a la realidad. Si usamos un norte arbitrario, pues al final el propósito siempre va a ser el conocer los perímetros, y conocer las coordenadas arbitrarias, las coordenadas, conocer el área del polígono, ¿ya? Pero si comparamos ese levantamiento con un levantamiento por medio de GPS, la diferencia solo va a estar en cuanto hacia la inclinación que tiene nuestro polígono. O sea, la vamos a ver movida hacia un lado o hacia el contrario. Pero podemos utilizar el vértice como norte, no hay problema. Pero sí vamos a ver esa diferencia. Bueno, entonces el método de estación central, ¿ya? Nuevamente, pues es un tipo de levantamiento
utilizado en terrenos desmontados y sin ningún tipo de obstáculo, el cual permite que desde una sola estación se logre visar todos los vértices del polígono real, ¿ya? Para ejemplo, pues tenemos este polígono, ¿ya? Recordemos de que nuestra estación cero es la estación en donde se encuentra armado, centrado, nivelado, orientado y acerado el aparato. Si nosotros orientamos nuestro aparato hacia un norte verdadero, probablemente vamos a tener esta figura con esa orientación. Pero si nosotros orientamos o indicamos que nuestro norte es nuestro primer vértice, a lo que me refería es de que vamos a tener este, este que estoy señalando norte verdadero y este que va a estar orientado hacia el primer vértice va a tener esta figura. La figura va a ser la misma, lo que va a variar es hacia dónde se inclina más nuestro dibujo, o sea, la representación gráfica de nuestro polígono, ¿ya? A eso me refería, en utilizar un norte magnético o utilizar un norte arbitrario, ¿ya? Puede que esté orientado de esa manera o puede que nos aparezca más inclinado hacia la izquierda, ¿ya? Esa va a ser la única diferencia de utilizar un norte arbitrario o un norte magnético, ¿ya? Bueno, entonces el objetivo de la estación central es precisamente esto, que desde este punto se logre observar el vértice A, el B, el C, el D y el E, ¿ya? Y para volver para volver a conocer o para determinar nuestro cierre angular, si nuestro norte está acá, en medio de E y A, ¿ya? Entonces yo puedo volver a realizar la observación hacia donde está materializado el norte, o puedo realizar nuevamente una observación hacia el primer vértice, ¿ya? Entonces, ¿en qué me ayuda? En cuanto a la facilidad de cálculo matemático. O sea, al final, el ángulo que me dio en el primer vértice y el ángulo que me da al volver a realizar la observación sobre el mismo vértice, eh, los valores pues van a estar en el rango del ángulo del vértice A, o sea, del primer levantamiento, o sea, del primer ángulo que registramos. Entonces se nos hace fácil poder llevar a cabo la resta respectiva, porque es una resta, ¿ya? El ángulo que me dio, que registré la primera vez, y el ángulo que me da el volver a colocar el estadal nuevamente en el vértice, en el mismo vértice, ¿ya? Entonces voy a tener dos ángulos. A esos dos ángulos, pues les tengo que eh, aplicar una resta, ¿ya? Y el resultado va a ser mi valor de error de cierre angular, ¿ya? Entonces, y los procedimientos, pues ya lo habíamos visto. Reconocimiento del terreno, que no únicamente aplica solo para este método, sino que aplica para todos. El reconocimiento del terreno, la selección del punto, ¿bien? El armado, el colocar en estación el aparato, el trabajar la estación, que quiere decir el radiar todos los puntos necesarios desde la estación, determinar el error de cierre angular, que es lo que les decía, el ángulo azimutal ya sea del vértice 1 que medimos o del norte, que es 0 grados, al cual le voy a restar el valor del ángulo que me va a dar volver a radiar hacia el primer vértice o volver a radiar hacia el norte. O sea, me va a dar un valor de ángulo y ese es el que debo restarle.
Y de acuerdo a eso, pues nosotros como los operadores, pues vamos a ver qué tan acertados fuimos en nuestro levantamiento. Y acorde a eso, podemos nosotros aceptar o rechazar la misma, ¿ya? Porque para poder aceptar o rechazarlo, debemos por medio de este método, pues establecer el error de cierre angular cometido. O sea, eh, mencionábamos la vez pasada de que los errores que se pueden lograr cometer en un levantamiento, eh, uno de ellos es el error que comete el ser humano o en este caso la persona que es el operador del instrumento, porque puede no leer bien los ángulos, puede no leer bien los valores eh, que se encuentran en el estadal, ¿ya? No puede leer bien los valores de los hilos estadimétricos, ¿ya? Pero también el instrumento como tal ya viene de fábrica, tiene establecido un error que puede cometer a la hora de realizar un levantamiento, que ese error nosotros le denominamos apreciación del aparato. El valor de apreciación prácticamente es el valor que puede cometer el aparato en un levantamiento y va a estar dado para estos casos eh, que el error siempre que la mayoría de veces nos los da en segundos, ¿ya? Entonces, para el levantamiento de estación central más radiaciones, el error de cierre angular permitido va a ser el equivalente al valor, eh, al valor de la apreciación del aparato, ¿ya? Todos los aparatos traen una apreciación, o sea, traen un valor de error que puede cometer el aparato en el levantamiento. Y ese error de apreciación o ese valor de apreciación va a ser, en este caso, para este tipo de método de levantamiento, nuestro error de cierre angular permitido. O sea, es lo que yo tengo como rango no sobrepasar para poder aceptar, ¿ya? El levantamiento. Si yo me paso de ese valor de apreciación o de error, entonces prácticamente se debe de rechazar el levantamiento y realizar uno nuevo. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que tener al momento de llevar a cabo un levantamiento de del polígono? ¿Ya? Entonces es una libreta de campo. Entonces la libreta de campo, pues no necesariamente debe de ser una libreta como tal, ¿ya? Lo podemos llevar a cabo a través de una hoja hecha en Excel, ¿ya? O llevar un cuaderno pequeño o una pequeña, o lo podemos hacer en algún otro artículo educativo, ¿bien? Puede ser un cuaderno eh, de diferente tamaño, ¿ya? O imprimir una hoja, ¿ya? Con ciertas cantidades de filas, ya que sus columnas pues deben de ser la estación, ¿ya? El nombre de la estación, el nombre del punto en donde nosotros realizamos la radiación o la observación, ¿ya? Del punto medido. Los valores de los hilos estadimétricos, hilo inferior, hilo medio, hilo superior, ¿ya? El valor del ángulo vertical, recordemos de que el ángulo vertical o el ángulo que nos va a indicar el aparato va a ser un ángulo cenital. De ahí tenemos el ángulo azimutal y en dados casos, pues se puede dar
dar la, eh, se puede dar la oportunidad o se puede llevar a cabo el medir la distancia horizontal, ¿ya? La distancia horizontal, recordemos de que es la distancia que existe entre el aparato estacionado con respecto al punto que representa el vértice. O sea, es la distancia que hay entre el aparato y el vértice, que esa sería la distancia horizontal. Y en algunos casos, pues vamos a poder llevar a cabo esa medición a través de una cinta métrica, ¿ya? Toda vez que no supere, eh, por ejemplo, un mínimo de 30 metros, ¿ya? Porque recuérdense de que una cinta métrica, al momento de estirarla, pues esta debe de estar lo más horizontal posible y con cierta tensión. Hay que tensionar la cinta para que el valor que nos dé como DH sea lo más aproximado posible. Algunas observaciones y tenemos que tener un espacio de croquis, porque nosotros también tenemos que procurar siempre dibujar, ¿ya? Los puntos que nosotros estamos levantando o midiendo en campo, ¿no? Este croquis pues tiene mucha funcionalidad en el sentido de que si nosotros vamos a realizar más de una medición en campo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a radiar por el punto, por la ubicación donde estamos estacionados, vamos a radiar más de un lote, por ejemplo, 2 lotes, ¿ya? Tenemos que tener muy claramente la referencia a la hora de ir a dibujar, ¿ya? Porque como vamos a estar radiando, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que dibujar qué puntos son los que corresponden a un terreno o a un polígono, porque si no, al momento de dibujar, pues vamos a cometer el error de que vamos a dibujar algo que no sea lo que nosotros hayamos medido. Entonces hay que tener también un espacio para elaborar un croquis de levantamiento. Y el croquis es muy simple, es como lo vimos en el dibujo de el ejemplo de la estación central con radiaciones, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que dibujar algo muy apegado a la realidad de lo que ustedes están observando en campo. Bueno, y este sería un ejemplo de un levantamiento. Entonces, si nos damos cuenta, en este levantamiento tenemos los datos que corresponden a la estación, a ese punto donde nosotros nos estacionamos con el aparato, le vamos a denominar estación cero, ¿ya? Y a los vértices que medimos, les vamos a, le vamos a identificar, ya sea por medio de letras, números o una combinación de ambos, ¿ya? Pero el número que le vamos a anteponer a una letra va en clara referencia al número de estación en donde nos encontramos. Entonces, el aparato se encuentra en la estación cero, por lo tanto, el punto observado lo podemos denominar 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, y así sucesivamente hasta finalizar con esa estación. Tenemos los hilos estadimétricos, ¿ya? Tenemos los valores del ángulo vertical y los valores del ángulo horizontal. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en el punto observado 0D y 0E,
no tenemos lecturas de hilos y tampoco de ángulo vertical. ¿Por qué razón? Porque la distancia horizontal la calculamos en campo a través de una cinta métrica. Por lo tanto, ya no registramos los valores de los hilos ni del ángulo vertical, porque con los hilos estadimétricos y el ángulo vertical, nosotros determinamos la DH en gabinete, pero como aquí lo determinamos en campo, pues ya no es necesario anotar los hilos estadimétricos, ¿ya? Entonces, eh, y pues tenemos acá las observaciones o croquis, ¿ya? Tenemos claramente la referencia hacia dónde se ubica el norte, ¿ya? Y a partir de ahí empezamos nosotros a dibujar nuestros puntos observados o nuestros vértices medidos. Bueno, entonces, si nos damos cuenta en esta libreta, eh, para poder calcular el error de cierre cometido, ¿ya? El azimut inicial se refiere al primer vértice, al vértice A. El vértice A tiene un ángulo azimutal de 20 grados, 0 minutos, 0 segundos. Y el ángulo de cierre, lo que se procedió a realizar en este caso, fue nuevamente colocar el aparato y realizar la radiación nuevamente hacia el punto A. Cuando se hizo eso, nos dio un ángulo de 20 grados, 0 minutos, 2 segundos. ¿Bien? Y aquí va lo de eh, el cálculo matemático, que es una resta. Se resta el azimut inicial con respecto al azimut de cierre y nos da que el error cometido es equivalente a 2 segundos. Y el aparato que utilizamos o el aparato que se utilizó tiene una apreciación de 6 segundos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos dentro del rango permitido, ¿ya? En cuanto al error que se cometió. Entonces, por lo tanto, el error cometido es menor al error de cierre permitido, ¿ya? Entonces, con lo cual nosotros le damos la aceptación correspondiente. O sea, que quiere decir de que validamos la información que tenemos recogida o anotada en nuestra libreta de campo. Bueno, ahora veamos los cálculos que debemos de realizar. Entonces, uno de los cálculos que debemos de realizar con la información que tenemos en la libreta de campo es el calcular la distancia horizontal de H a partir del método de la estadia, ¿ya? Decimos método de la estadia porque es en relación primero al instrumento que utilizamos para poder determinar los valores, que es una regla, ¿ya? A este método de la estadia también se le denomina método estadimétrico. Y la estadimetría es una técnica topográfica que se emplea para determinar rápidamente
la distancia horizontal y vertical de un punto a otro por medio de una observación hecha desde un punto denominado estación. ¿Ya? Entonces, el método estadimétrico de mayor empleo es el de la estadia o estadal. La medición con estadia de distancias horizontales o inclinadas se realiza visando a través de un taquímetro, que es el teodolito, o anteojo telescópico dotado de hilos horizontales equidistantes entre sí. La distancia del taquímetro al estadal se determina por la relación de proporciones en triángulos semejantes. Con un cuidado razonable se logra llegar a tener una precisión de 1 dividido 500. Bueno, entonces eso es lo que debemos de realizar, es el cálculo de la DH. ¿Y cómo vamos a calcular la DH? ¿Ya? La fórmula es el siguiente. La DH va a ser igual a la multiplicación de la constante K, que comúnmente la mayoría de aparatos, su constante es el valor de 100. Entonces, la constante K, la de H va a ser igual a la multiplicación de la constante K por la diferencia entre el hilo superior menos hilo inferior. Todo esto multiplicado por el seno del ángulo elevado al cuadrado. Bien. Bueno, entonces ya sabemos de que HS es hilo superior, HI hilo inferior, eh, el seno es una función trigonométrica o una razón trigonométrica, el ángulo va a ser el ángulo que nosotros registramos como ángulo vertical, ¿ya? Y al momento de obtener el seno de ese ángulo vertical, lo debemos de elevar al cuadrado para obtener un resultado y que este sea multiplicado por el resultado que se obtiene de multiplicar la constante por la diferencia entre hilo superior menos hilo inferior. Y entonces aquí tenemos los datos. ¿Ya? Tenemos de estación 0 a punto observado 0A, tenemos hilo superior de 1,10, hilo inferior de 1,05 e hilo inferior de 1, con un ángulo vertical de 92 grados, 0 minutos, 0 segundos, con un ángulo azimutal de 20 grados, 0 minutos, 0 segundos. Entonces veamos la operación. Entonces, yo por lo general lo que hago es, primero tenemos que tener claro que nuestra configuración de nuestra calculadora científica sea la adecuada. En este caso tenemos que cerciorarnos de que nuestra calculadora esté en DEG. Bien. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos dos paréntesis. Acá vamos a colocar 100. Abro paréntesis nuevamente. Coloco el valor de 1,10 menos 1. Cierro paréntesis. Ahora, coloco, en este paréntesis, coloco el seno de 92 grados, 0 minutos, 0 segundos. Me va a dar el valor de 9,987820,251. Bien. Ahora bien,
En topografía es fundamental conocer los, la forma en que se debe de redondear un número, ¿ya? Para eso, pues, existe, pues, una regla, ¿ya? Y la vamos a conocer en este momento. Solo quiero ver si tienen alguna duda con respecto a al cálculo que estamos haciendo. En este cálculo, en algunas ocasiones, pues cometemos el error de que elevamos primero el ángulo y luego obtenemos el seno de ese valor, ¿ya? Si lo hacemos así, lo estamos haciendo mal. Acá lo ideal es abrir paréntesis, ¿ya? Aplicamos el seno del ángulo que tenemos registrado en nuestra libreta de campo. ¿Ya? Cerramos y nos va a dar un valor, ¿ya? Aquí no estoy elevando al cuadrado. Aquí solo únicamente le estoy sacando el seno de ese ángulo. A este valor resultante le voy a elevar al cuadrado y me va a dar otro valor. Ese valor es el que necesito para multiplicarlo por el resultado que me da la multiplicación de la constante por la diferencia de hilo superior menos hilo inferior, ¿ya? Entonces, si lo queremos hacer en una sola cadena, ¿ya? Pues tenemos que tener ese cuidado. Entonces, en el primer paréntesis tenemos que, bien, abro paréntesis nuevamente, 1.10 menos 1, cierro paréntesis. Acá lo que estoy haciendo es que la calculadora me identifique que lo que primero tiene que resolver es lo que está en el primer paréntesis, ¿ya? Recordemos de que la calculadora, la mayoría de calculadora, pues no identifica los corchetes, si no, sería corchete, ¿va? Entonces, lo primero que está en el paréntesis es 1.10 menos 1. Resuelve lo que está acá y luego lo multiplica por 100. Y eso es lo que le estamos indicando a la calculadora con ingresar esta cadena de números, ¿ya? Luego abro paréntesis, oprimo el botón de seno, ingreso la coordenada, perdón, ingreso el valor del ángulo, cierro el paréntesis del ángulo, ¿ya? Y cierro el paréntesis del seno. Lo elevo al cuadrado y lo doy igual, ¿ya? Entonces, como resultado me da 9.98 y fracción y decimales. Si yo quiero aproximar ese valor a 2, 3, 4, 5 dígitos, ¿ya? O 5 decimales, lo puedo hacer, pero respetando el orden de las aproximaciones, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a ver aquí arriba, aquí lo tengo anotado. Acá está. Entonces, el proceso que debemos de hacer se llama redondeo de números. En otros cursos, pues nos los han establecido como las aproximación de los dígitos, ¿va? Entonces, el redondeo de números es el proceso de suprimir uno o más dígitos para que la respuesta solo contenga aquellos que sean significativos o, o necesarios en cálculos subsecuentes. Al redondear números a cualquier grado es necesario la exactitud. El procedimiento para redondear números es el siguiente. Entonces nos plantea varios, varios panoramas. El primero es cuando el dígito a eliminar sea menor que 5.
¿ya? Entonces, tenemos un ejemplo. Tenemos un valor de 78.374, ¿ya? Y queremos únicamente tener dos decimales de dígitos o dos dígitos de decimales, ¿ya? Entonces, para eliminar, ¿ya? O para eliminar o suprimir eh, un dígito, debemos de, eh, de ver este panorama, ¿va? Que dice que cuando el dígito a eliminar sea menor que 5, que quiere decir que nosotros, si vamos a eliminar, si vamos a aproximar a dos dígitos, quiere decir de que vamos a evaluar o analizar el dígito número 3. O sea, si tenemos 78.374, el dígito número 3 es el número 4. Lo vamos a evaluar y lo vamos a llevar a cabo lo que nos está estableciendo. ¿El número 4 es mayor que 5? No. ¿Es menor que 5? Sí. Ah, claro. Si es menor que 5, entonces yo únicamente voy a dejarlo en 78.37. Ya no lo voy a tomar en cuenta ni lo voy a considerar, ¿no? Ese sería el panorama más fácil de comprender. De ahí viene el el segundo ejemplo, que cuando el dígito a eliminar sea exactamente 5, se pueden dar dos opciones o dos casos, ¿ya? El primero es si el número precedente es un dígito impar. Por ejemplo, tenemos el valor de 78.375, ¿ya? El precedente, ¿cuál sería? El 7. ¿Ya? Tenemos tres dígitos o tenemos tres decimales. Y el dígito a eliminar debe de ser exactamente 5. Entonces, el tercer dígito, ¿qué valor tiene? Tiene exactamente 5. ¿Ya? Y el precedente lo tenemos que evaluar si es par o impar. Acá estamos viendo que como es un 7, es un número impar. Por lo tanto, este aproxima. Por lo tanto, en vez de tener 78.37, voy a obtener o voy a transformarlo en 78.38. Ahora el segundo caso. Si el número precedente es par, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el valor de 78.385, ¿ya? El tercer dígito es exactamente 5. El precedente es par o impar. Estamos viendo que es un 8, por lo tanto es un número par. Por lo que el valor de esa cifra, de 78.385, debe de quedar como 78.38. Por lo tanto, no se hace ninguna aproximación, ¿ya? Y se elimina el tercer dígito y se deja tal como lo indicamos. El tercer escenario es cuando el dígito a eliminar sea mayor que 5. ¿Eh? Entonces, este se escribirá con el dígito precedente aumentado en una unidad. Por ejemplo, tenemos el valor de 78.376. ¿Eh? Acá, en este escenario, no es necesario evaluar o analizar el número precedente. ¿Ya? Entonces, no vamos a analizar si es impar, si es par. Media vez es mayor que 5, se debe de aproximar. ¿Ya? Si es 5, hay que analizar si es par o impar. Si es impar, se aproxima. Si es par, se deja tal como está. Si es menor que 5,
sea, si es exactamente a 5, se analiza si es par o impar. Si es impar, se aproxima. Si es par, no. Si es menor a 5, no se aproxima y se elimina ese dígito. Entonces, para poder redondear los números de nuestros resultados, entonces volvamos al cálculo de la DH. Entonces nos dio un valor de 9.900 o 9.987820.251. Pero lo queremos aproximar o lo queremos redondear en 2 cifras o en 3 cifras, como ustedes necesiten. Si lo aproximamos a 3 cifras, entonces el dígito a eliminar es el decimal número 4, ¿ya? O la cifra o el valor número 4 en esa posición, que sería el 8, ¿ya? Entonces, ¿es menor que 5? No. ¿Es exactamente 5? No. ¿Es mayor a 5? Sí. Entonces, nuestro dígito va a quedar en 98.8. Si queremos tener solo 2 dígitos, pues analizamos el 0. ¿Es menor que 5? No. ¿Es igual que 5? ¿O es exactamente 5? No. ¿Es mayor que 5? Sí. Entonces lo eliminamos y aproximamos el precedente. Va a ser 9.99. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que vamos a hacer los redondeos. Analizar si es menor a 5, si es exactamente 5 o si es mayor a 5. ¿Ya? ¿Alguna duda con lo que acabo de explicar? Bueno, ahora bien, cuando nosotros ya hemos calculado la DH y hemos determinado las coordenadas de cada uno de los vértices, también podemos calcularle la DH a partir de coordenadas, ¿ya? Esto con el objetivo de conocer la distancia que hay entre cada uno de los vértices. Tenemos el punto 1 y el punto 2, ¿ya? Entonces, tenemos una coordenada en Y y una coordenada en X del punto 1, coordenada en Y X del punto 2, ¿ya? Y ahí tenemos los dos puntos
identificados en un eje cartesiano, ¿ya? Entonces, con las coordenadas de esos puntos, nosotros podemos calcular la distancia horizontal que existe. O sea, es la distancia que existe entre el punto 1 hacia el punto 2, o viceversa, del punto 2 hacia el 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Y cómo lo plantea? ¿O cómo se plantea el calcular esa distancia horizontal? La fórmula es el siguiente. Dice que la distancia horizontal del punto 1 al punto 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de el x2, x del punto 2, menos el valor de x del punto 1 elevado al cuadrado, más la y del punto 2 menos la y del punto 1 elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, en algunas ocasiones lo vamos a ver representado con letras de la coordenada o con letras de la, de, de la dirección del este hacia el norte. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? ¿Ya? Entonces, el planteamiento es el mismo. O sea, E2 y X2 únicamente es letras que identifican a la coordenada del punto 2 en relación a la X, ¿no? Entonces, y todo va a ir en relación o en orientación. ¿De qué punto hacia qué punto nosotros estamos calculando la distancia horizontal? Si lo estamos calculando desde el punto 1 hasta llegar al punto 2, entonces el planteamiento es el que vemos acá, que, que el punto 1, ¿ya?, tiene su coordenada en esta posición, ¿ya? Pero si fuera del punto 2 hacia el punto 1, en nuestra fórmula tenemos que identificar quién está en qué posición, ¿ya? Entonces, asumamos de que es del punto 1 hacia el punto 2 el cálculo que queremos hacer. Entonces, ¿qué valores tenemos? En X2, ¿ya?, X del punto 2, ¿ya?, tenemos 50.33. Y X1, 137.32. ¿Ah? 50.33 menos 137.32. ¿Ya? Más Y2 menos Y1. ¿Quién es Y2? Es la coordenada Y del punto 2 menos la coordenada Y del punto 1, que es 105.56 menos 192.24. ¿Ya? Bueno, entonces sustituimos los valores de nuestra fórmula y nos va a quedar de esta manera. ¿Ya? 50.33 menos 137.32 elevado al cuadrado más 105.56 menos 192.24 elevado al cuadrado. ¿Ya? Desarrollamos, o sea, respetamos la orden jerárquica de las operaciones. Operamos primero lo que está dentro del paréntesis, lo elevamos al cuadrado, ¿ya? Nos va a dar la suma de ambos elevados al cuadrado, nos va a dar 15.080.6825. Le sacamos la raíz cuadrada y nos da que la distancia horizontal del punto 1 hacia el punto 2 es de 122.8343. Si queremos aproximar, pues evaluamos, ¿no?, que es el tercer dígito. O sea, evaluamos, partimos desde el último dígito. Vamos a empezar a evaluar los números precedentes, si se elevan o no elevan, o si se aproximan o no se aproximan, para llegar hasta los dos dígitos, ¿ya? Pero como vemos de que
3 no aproxima al 4 y el 4 es menor que 5, o sea, el 3 es menor que 5, el 4 es menor que 5, el 3 es menor que 5, por lo tanto, si lo queremos aproximar en 2 dígitos, solo vamos a representar, lo podemos representar como 122.80. ¿Ya? Bueno, entonces, gracias por su atención y la otra semana vamos a continuar viendo esto para calcular la X o las coordenadas X y Y de cada uno de los vértices medidos y reflejados en la libreta de campo en un levantamiento con el método de estación central con radiaciones. ¿Ya? Bueno, nos vemos la próxima semana. A saber, Eduardo. No tengan pena, denle, denle, denle.